Amén, hermano. Gracias. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido esta tardecita más, y permitirnos una clase más. Señor, mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial, danos sabiduría y entendimiento para poder entender las cosas que vamos a hablar en esta clase. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas y compañeros los que están presentes, también a mi hermano Pablo. Ayúdanos, Señor, a poder entender de tu palabra, de poder algún día poder explicar de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Tomás, ahí por la oración, ¿verdad? Bueno, qué bueno que podemos conectarnos. Ya vemos 9 ahí conectados. Vamos a iniciar la clase número 2, ¿verdad? Pero antes de ir a la clase, ¿verdad? Quisiera compartirles una escritura, ¿verdad? Que está en el capítulo 2 de Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Marcos 2:1. Y dice la escritura: cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni en la puerta. Y él les explicaba la palabra, ¿verdad? En esta versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Vemos, me interesó, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando leí estos dos versículos. Vemos que Jesús, dice el versículo 2, estaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Y les explicaba, dice, la palabra, les explicaba la palabra. Entonces, la esencia de la predicación expositiva es la explicación, ¿verdad? Es explicar algo, y lo veremos en un momento. Entonces, es tan importante para nosotros, ¿verdad? Eh, como personas que queremos predicar bíblicamente, poder venir y entender que la predicación tiene ese componente, y ese componente es la explicación del texto, la explicación de la Biblia, del pasaje que se va a estudiar. Como les comentaba la semana pasada, es muy común, ¿verdad? Y es un error común que podemos cometer, que predicamos y decimos, voy a leer tal escritura, uso tal escritura para predicar, pero no le explico, ¿verdad? No explico la escritura, no explico nada y empiezo a hablar, ¿verdad? De lo que quiero decir, ya sea de la escritura o del tema, ¿verdad? Que estoy tocando. ¿Y eso en qué modelo? ¿Recuerdan los modelos de predicación que vimos la semana pasada? ¿Alguien los recuerda? Textual, temática y expositiva. Excelente. Textual, temático y expositivo. ¿En cuál creen ustedes que es donde más podemos cometer ese error de venir y no explicar la escritura? ¿En qué modelo? En la temática. Podría ser en la temática, porque nuestro enfoque central está en el tema, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro pensamiento está en el tema, no está en la escritura, no nace de la escritura, ¿verdad? Nuestro tema, nuestra prédica, sino nace de un tema. Entonces, normalmente, no siempre ocurre, porque hay una manera, tal, llamémoslo, correcta de predicar temáticamente, pero normalmente ocurre o constantemente puede pasar de que una persona viene y no lee la escritura, usa escritura solo para respaldar el tema que quieren hablar, ¿verdad? Solamente como un respaldo, solamente para respaldar lo que ya esta persona o este predicador ya decidió, ¿verdad? Que va a realizar. Entonces, la predicación temática nos libra de eso. Digo, nos hace, puede caer en eso, pero la expositiva nos va a ayudar a que eso no ocurra. Entonces, hoy vamos a ver como introducción de la clase de hoy, características de la predicación expositiva.
o predicación bíblica, como le quieran llamar. Y vamos a ver algunas características de esta predicación, ¿verdad? Y la segunda parte de la clase vamos a empezar ya con la primera parte de la formulación, ¿verdad? De una predicación. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, en cuanto a las características, vamos a ver 4 características esenciales, ¿verdad? En la predicación bíblica. La primera es una idea central. La predicación expositiva tiene este componente. Hay una idea central, hay una proposición, preposición, una idea, un tema central, ¿verdad? Y es la condensación del mensaje bíblico, ¿verdad? Del mensaje bíblico. Entonces, este tema es la idea central, ¿verdad? Y esto pareciera muy básico, pero en otro modelo no es tan claro. Pero en la predicación expositiva, vamos a poner un mismo ejemplo, ¿verdad? O un ejemplo, yo vengo y voy a estudiar Marcos, ¿verdad? En Marcos capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 al 28. Voy a leerlo, ¿verdad? Voy a leerlo. Y vemos ahí, sin haber hecho la observación, pero solamente para resaltar este punto, cuál creemos que puede ser el tema o la idea central de estos versículos. Entonces voy a leer Marcos capítulo 1. Dice Jesús en Capernaum. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. En ese momento estaban en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: calla y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causando convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida la fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Entonces vemos en esta escritura Jesús en Capernaum, vemos un milagro, vemos una enseñanza, vemos que las personas se admiran y se asombran, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. ¿Cuál podría ser el tema central de este pasaje? ¿Cuál podría ser? No hay respuestas malas, pero ¿cuál creen ustedes que podría ser un tema central en este pasaje? A ver, a ver. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál podría ser un tema central de este pasaje? Tal vez podría ser la enseñanza, porque eso es lo que estaba enseñando Jesús, o sea, la forma como él predicaba, de la forma como él tenía autoridad. Yo creo que la enseñanza, el tipo de enseñanza que... Ajá, puede ser un tema central, la enseñanza, ¿verdad? ¿Y cómo es la enseñanza? ¿Verdad? Que vemos acá. El versículo 27 nos lo dice. Que enseñaba con autoridad. Correcto, muy bien. Entonces, ese puede ser el tema central, ¿verdad? El tema central del pasaje puede ser o es la enseñanza de Jesús, una enseñanza con autoridad. Algo que es importante es que es un tema central y la predicación expositiva tiene esa idea. Aquí alguien podría sacar un montón de temas. Alguien podría decir, el tema es la gente admira a Jesús, o el tema es los dones de sanación, o el tema es
el rechazo de los maestros de la ley y de las autoridades. O el tema es Jesús famoso, ¿verdad? O el tema es los espíritus inmundos. O sea, podríamos sacar un montón de temas, pero solo existe un tema central. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo poder lograr entender ese tema. Pero esto es una cualidad y una característica de la predicación expositiva. Hay un tema central. Hay un tema central. Entonces, del pasaje que vamos a predicar, nuestra tarea, ¿verdad? Nuestro enfoque primario es descubrir que hay un tema central. Que hay un tema central. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la segunda característica, ¿verdad? La segunda característica, como les decía, la predicación expositiva explica el texto bíblico, ¿verdad? Si no hay explicación del texto bíblico, no hay sermón. Puede ser una charla, puede ser una plática, puede ser lo que quieran, pero no es predicación bíblica, porque la predicación bíblica tiene ese componente, la explicación de la escritura, la explicación de la escritura, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros descubrimos tesoros en la escritura y los explicamos y decimos, ok, Jesús, fíjense que les quiero contar, Jesús entra en Capernaum. Capernaum era un lugar donde Jesús hizo muchos milagros, donde era un ministerio, donde él desarrolló su ministerio. Ok, Capernaum estaba ahí. ¿Quién era la audiencia? Vemos que había muchas personas, pero entre la audiencia habían autoridades, habían escribas, y había una persona que tenía un demonio, y estaba ahí una persona con un padecimiento, y Jesús le sana ahí. Pero el tema central que vamos a desarrollar en esta clase es que la gente se admira, ¿verdad? Se admira de su enseñanza, ¿verdad? De su autoridad. Es impresionante, pero si nosotros viéramos esto, tal vez nos asombraríamos del milagro, ¿verdad? Pero vemos que la gente se asombra principalmente de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra tarea o la tarea del predicador bíblico es la explicación del texto. No solo pararse, leerlo y empezar a hablar y hermano, por eso tú tienes que enseñar con autoridad, por eso aquí en nuestra iglesia la autoridad es muy importante y por eso hay que obedecer a los pastores porque el pastor tiene toda la autoridad. No, sino primero, antes de ir a alguna aplicación, ¿verdad? Alguna interpretación, la persona lo que hace es explicar el texto. Entonces, la gente que está sentada ahí escuchando es educada porque escucha y entiende, comprende, porque alguien se lo está explicando, ¿verdad? Porque alguien se lo está explicando. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de Hechos capítulo 8 donde Felipe se encuentra con el eunuco? Y el eunuco está leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces, viene Felipe y le dice al eunuco, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Alguien recuerda lo que el eunuco le respondió? Que no le entendía. ¿Y por qué no lo entendía? Apagaste el micrófono. ¿Por qué no lo entendía? Porque no había quien se lo explicase. Así es, Lisbeth, correcto. No tenía quien se lo explicara. Y así hay muchas personas en nuestros ministerios, muchas personas en nuestra iglesia que no entienden los textos porque no hay quien se los explique. Y tienen años yendo a la iglesia. Pero la tarea del predicador es explicar el texto para que la gente lo pueda entender y pueda ver cómo ese texto o esa escritura bíblica se relaciona con su vida. Entonces ya vimos dos características. Uno, la idea central.
Y 2, la explicación del texto. Número 3, otra característica de la predicación expositiva es que tiene una estructura lógica, coherente y clara. ¿Sí? Tiene una estructura lógica, una estructura coherente y una estructura clara, ¿verdad? O sea, comunica con precisión. O sea, es ordenado, ¿verdad? Tiene un orden, tiene puntos, ¿verdad? Tiene una estructura, Todas las cosas tienen, digamos, todas las cosas que tienen un arte, ¿verdad? Tienen una estructura, ¿verdad? Todas las cosas que pretenden comunicar algo tienen una estructura. Entonces, si uno ve una canción, ¿verdad? Tal vez a algunos de ustedes les gusta la música, ¿verdad? ¿Y qué vemos en una canción? Una canción tiene una estructura. Vemos que no es algo en desorden, ¿verdad? Vemos que empieza con una estrofa, normalmente la estrofa número 1. Luego, después de una estrofa, ¿qué viene normalmente? Viene un coro, viene el coro de la canción. Luego viene otra estrofa, ¿verdad? Tal vez entre el coro y la segunda estrofa viene un estribillo, pero ahí viene una segunda estrofa. Luego viene otra vez el coro, ¿verdad? Y si hay tal vez una tercera estrofa o el final, ¿sí? Tiene una estructura lógica, ¿verdad? Tiene una estructura lógica, tiene una razón de ser. La predicación es eso, tiene una estructura. Tiene una estructura, las personas tienen que identificar uno, el tema central. Número 2, tiene que identificar la persona que está escuchando, estoy hablando, tiene que, se le explicó, pero también tiene que identificar que hubo una estructura, ¿verdad? Que hubo una estructura, que hubo una división, ¿verdad? Que hubo un punto 1, un punto 2, un punto 3, que hubo una conclusión, que hubieron aplicaciones. O sea, tiene una estructura y a eso aboga la predicación expositiva. Tiene un orden, tiene una estructura. ¿Cuál creen ustedes que es el sermón más grande? ¿Verdad? El sermón más grande de la historia. ¿Cuál creen ustedes que es? A ver, alguien. Está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia. ¿Cuál creen ustedes que es? A ver. ¿Cuál creen que es? Por favor, no me digan que no lo saben. Lo dijo Jesús, pues. Yo pienso que las bienaventuranzas. Ajá, pero parte, ¿cómo se llamaba ese sermón? No me acuerdo. El sermón del Monte. El sermón del monte, ¿verdad? Entonces el sermón del monte. El sermón del monte es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero tiene una estructura. Tiene una estructura. Empieza con la introducción, que son las bienaventuranzas, ¿sí? Luego viene con el cuerpo del sermón y luego viene con una invitación final. Entonces tiene una estructura. Entonces la predicación expositiva tiene que tener una estructura lógica, una estructura coherente y una estructura clara. Las personas tienen que identificar esta estructura. Tienen que identificar, ok, yo puedo hacer en mis apuntes, ¿verdad? Hablaron sobre la autoridad de Jesús. Ese fue el tema principal. Pero bueno, punto número 1, Jesús enseña en Capernaum. Nos enseñaron que el ministerio de Jesús en Capernaum. Número 2, los enemigos del ministerio. Número 3, el asombro de las personas. Número 4, la fama de Jesús, ¿verdad? Conclusiones y aplicaciones. Entonces, yo sé, eso lo vamos a ver en su momento, pero yo creo que es muy importante que ustedes identifiquen estas características porque estas características nos enseñan.
Nos enseñan que esta es una predicación expositiva. Si no cumple con estas características, no es una predicación expositiva. Si no tiene una idea central, si no está explicando el texto, si no hay una estructura lógica, una estructura coherente y clara, no es expositiva. Y la característica número 4 es hablar a los oyentes de hoy en día, ¿verdad? Es hablar a los oyentes de hoy en día. Esa es la número 4, ¿verdad? O sea, la predicación expositiva no solo es la explicación del texto, la estructuración del texto, sino, o de la prédica, sino llevar esa prédica a nuestros días. O sea, tiene que ser relevante para nosotros, para las personas de hoy en día. Si no lo podemos aplicar a nuestra vida, si no lo podemos aplicar a nuestra realidad, pues no tiene sentido. ¿De qué me sirve saber tantas cosas si no lo puedo llevar a la práctica, ¿verdad? Si no lo puedo llevar a la práctica, si no lo puedo traer a hoy en día, a mi manera de vivir, a mi realidad, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Verdad? ¿Cómo puedo aplicar esto? Entonces, esto es básicamente las características que tiene una predicación expositiva. Podemos escuchar un ejemplo, puedo escuchar una prédica muy linda, muy bonita, ¿verdad? Que tiene bastantes cosas interesantes. Puedo aprender mucho de la historia, del ministerio, de las palabras, pero si no lo puedo poner en práctica, si no tiene algo para mi vida hoy en día, pues solo es información. Ya vemos cómo es Jesús. Jesús enseñaba cosas para que la gente las pusiera en práctica, como para que la gente pudiera poner en práctica esas cosas que Jesús les estaba enseñando. Entonces, bueno, ya vimos acá 4 características de la predicación expositiva. Existe una idea central, hay una explicación del texto bíblico, hay una estructura lógica, coherente, clara, y es hablada para los oyentes de hoy. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda para continuar con el siguiente parte de la clase? No. ¿Ok? Perfecto. ¿Verdad? Entonces, vamos a entrar ya en materia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Verdad? Esta presentación la vimos la semana pasada. ¿Cómo formular o cómo estructurar un sermón expositivo? Para poder hacerlo cuenta con 4 partes. ¿Sí? La primera es la familiarización, ¿verdad? ¿Cómo voy a familiarizarme con el texto? ¿Cómo voy a familiarizarme con la escritura? Esta parte la vamos a comenzar el día de hoy. La segunda parte, después de haberme familiarizado con el texto, es la interpretación. ¿Sí? Es interpretar el texto, ¿verdad? Interpretar el texto. O sea, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Leemos e interpretamos de una vez, pero no. La predicación expositiva es la familiarización, pero también la interpretación de la escritura. Luego viene la formulación. Ya después de haber interpretado, de haber entendido el texto, ya lo formulo, o sea, ya hago una guía, ¿verdad? Una guía de predicación. Y número 4, la comunicación, ¿verdad? Elementos que vamos a ver más adelante de cómo poder comunicarnos efectivamente y poder que todo ese trabajo grande que hicimos no se pierda con una mala comunicación, sino que lo podamos comunicar de una manera correcta. ¿Ok? Entonces, el primer punto que vamos a ver, o la primera parte, esto yo quiero que se lo memorice, ¿sí? Familiarización, interpretación, formulación y comunicación. ¿Ok? Repitamos, ¿verdad? Familiarización,
interpretación, formulación y comunicación. ¿Ok? Todos son pasos coherentes que nos va a llevar a poder realizar esa tarea. Lo primero, queridos estudiantes, es que para poder hacer un sermón expositivo se necesita tiempo. ¿Sí? Para hacer verdaderamente un sermón expositivo se necesita tiempo. No es algo que podemos hacer a la carrera. ¿Sí? No es algo que podamos hacer a la carrera. No es algo que podamos hacer el sábado. Si te toca predicar en el servicio o el culto de jóvenes el sábado por la tarde, no es algo que puedes hacer el domingo en la noche o el sábado en la mañana. No. Si te toca predicar el domingo, no es algo que puedes hacer el sábado en la noche. O sea, no, es imposible. Nadie puede hacer un sermón expositivo en 1 hora, 2 horas. O sea, sí se necesita tiempo, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo. Pero yo sé que hay ideas, ¿verdad? Que personalmente no estoy de acuerdo. Es que a mí me guía el Espíritu. Entonces yo allá arriba ya paso y ya miro qué me dice el Espíritu. Y pasa el predicador con su Biblia y ni sabe qué va a hablar. Y arriba tiene ideas y empieza a hablar y dice fue el Espíritu Santo. ¿Verdad? Puede que sí, puede que no. ¿Verdad? No, ¿para qué tanto estudiar? Para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ustedes viniendo de una iglesia pentecostal pueden traer eso también en su mente. Obviamente la obra del Espíritu es poderosa, pero actúa a través de la palabra de Dios. Entonces, en el trabajo, cuando estamos trabajando en hacer una prédica, el Espíritu está trabajando. El Espíritu nos está ayudando, nos está guiando, nos está convenciendo. Pero necesitamos tiempo. Sin tiempo, no se puede, ¿verdad? No se puede. Se necesita hacerlo con tiempo, ¿verdad? Necesitamos separar tiempo, ¿verdad? Para poder hacer una predicación expositiva. Y tal vez te voy a decir, no es para tanto. Pero cuando veamos todo lo que hay que hacer, nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Ok? Entonces vamos a entrar con la parte principal de la familiarización es la observación. ¿Sí? Ustedes van a observar. Van a observar un texto. Van a observar una escritura, ¿verdad? Van a observar eso. Eso es lo que van a hacer. Entonces, familiarización significa que se van a familiarizar, valga la redundancia, con la escritura, ¿verdad? Con el texto. Entonces, ustedes van a familiarizarse, van a estudiarlo, van a leerlo. Pero ¿por qué es importante la familiarización? Vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un video y ahí en el video ustedes van a poder, hacemos comentarios después para ver qué entendimos del video. A ver, lo voy a poner ahorita y espero que lo puedan ver. Hermano, no se le escucha, tiene apagado el micrófono. Ok, perdón, gracias. ¿Ven una imagen donde va una persona como corriendo? Sí. Ok, bueno, entonces ahorita les pongo el video.
¿Que lo lograron ver? Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? Que el otro muchacho ayudó al otro, pero le fue a ayudar a tirar el carro. Me imagino que él haciendo ejercicio estaba y el otro fue a ayudarlo para tirar el carro. Ujú, correcto, ¿verdad? Así es, o sea, pero ¿por qué él cometió ese error? ¿Qué creen ustedes? Porque él quería ayudarlo, ¿verdad? Pero en lugar de ayudarlo, lo afectó. Pero ¿por qué no lo pudo ayudar? Porque no sabía cuál era, por decirlo así, como que lo que estaba sucediendo en sí o el contexto. Eso, excelente. Él no sabía. Él vio que él estaba empujando y asumió, interpretó rápidamente. Entonces lo que hizo fue tirar el carro, ¿verdad? Y eso nos pasa porque él no observó todo. Él no observó que él venía corriendo. Él no observó que él se estaba estirando. Él no observó nada. Entonces, la observación nos ayuda a interpretar correctamente la escritura. Cuando nosotros no observamos, vamos a cometer errores como los de esta persona, ¿verdad? Vamos a cometer errores porque vamos a interpretar mal. Vamos a interpretar mal porque no observamos todo, porque no vemos todo, ¿verdad? No vemos. Les voy a dar un ejemplo que yo hice, que yo cometí de una mala observación. En Marcos está la curación de una persona paralítica y en la parte donde meten al paralítico en el techo. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Y lo meten en el techo. Entonces yo estoy predicando y yo digo, miren lo que ellos hicieron por la fe. Imagínense, arrancaron el techo, quitaron el techo y hicieron un destrozo ahí, pero no les importó porque ellos querían ayudar a su amigo. Pero si yo hubiera leído mejor el texto, si yo hubiera ido a otra escritura que habla de lo mismo que está en Lucas dice que el techo era de teja. ¿Sí? Entonces no destruyeron nada. Solo quitaron las tejas, metieron a la persona y ya, y volvieron a poner las tejas. Entonces yo no observé bien. Otro error que cometí hace muchos años. Hablo de Jesús regresando del monte de la transfiguración. Y yo digo, miren, y Jesús reprendió a los discípulos ahí porque ellos no tenían fe. Y les dijo, raza de vida, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿No? ¿Verdad? Malvados y no sé qué otra cosa les dice. Y regañó a Pedro y le dijo, Pedro, tu fe, y regañó a Santiago, regañó a Juan. Y no, él no pudo haber regañado ni a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, porque ellos estaban con Jesús arriba. Ellos bajaron con Jesús, ¿verdad? Entonces yo no hice una buena observación y frente a muchas personas cometí estos dos errores que les dije. Entonces el observar nos ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas hay que observar? Uno, ¿qué cosas hay que hacer? Primero, uno, la lectura del texto, ¿verdad? Hay que leer el pasaje varias veces, ¿verdad? Y con varios propósitos. Uno, pues el primer propósito puede ser un entendimiento general. El otro propósito puede ser encontrar ciertas cosas. El otro propósito puede ser ordenar las ideas. Pero hay que leer el pasaje varias veces, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Eso es muy importante. Número dos, hay que leerlo como una historia nueva. O sea, hay que tratar, aunque lo hemos leído tantas veces o lo hemos escuchado tantas veces, hay que leerlo como una historia nueva. Tenemos que asombrarnos, ¿verdad? Tenemos que leerlo. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces como uno ya sabe qué viene, a veces leemos rápido. Porque uno ya sabe qué viene, pero no, hay que leerlo como una historia nueva. Número tres, hay que léalo lo suficiente para conocerlo bien. O sea, si
5 veces no me alcanzan, si 6 veces no me... Hay que seguirlo leyendo, leerlo lo suficiente para conocer el texto, para familiarizarme con él, para poder entenderlo, ¿verdad? También leerlo con devoción. Es muy importante leerlo con devoción, ¿verdad? Tengo que tener esa devoción, tengo que leerlo con devoción. Y leerlo repetidamente, y también nos ayuda a veces leerlo en diferentes versiones. A veces nosotros ya estamos como casados, ¿verdad? Con la Reina Valera, pero no, hay otras versiones y debemos de leerlo también en otras versiones porque hay un uso diferente de las palabras. Entonces, la lectura es muy importante, ¿verdad? Para poder empezar, lo que hay que hacer es leer el texto, leer la Biblia. No irnos a algún comentario, no irnos a otros libros, no, leerlo. Si yo voy a hablar sobre este pasaje, yo voy a leer, ¿verdad? Y voy a leerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Entonces voy a leerlo, tengo que familiarizarme, tengo que leerlo muchas veces. Por eso la predicación expositiva no va a ser sobre un libro de la Biblia, ¿verdad? Completo, o un capítulo, sino una sección y que nos va a ayudar a leer. ¿Ok? Entonces la lectura otra vez. Y bueno, esta lectura va a traer la observación. Después de estudiarlo, después de leerlo, lo que se va a hacer es empezar a observar, ¿verdad? Y ustedes van a estar haciendo observaciones. Entonces, muy importante que ustedes tengan papel y lápiz cuando estén haciendo las lecturas iniciales, ¿sí? Cuando estén haciendo las lecturas iniciales, hay que tener papel, hay que tener lápiz, hay que estar ahí, ¿verdad? Con algo para anotar. Y es muy importante. ¿Qué vamos a observar? ¿Sí? ¿Qué vamos a observar? Lo primero que hay que observar. Observe los personajes involucrados en el pasaje. Es lo primero. Entonces ustedes ahí en sus notas ponen personajes. Regresemos a la escritura, ¿verdad? Que le leí de Jesús en Capernaum. ¿Qué vemos? Vemos algunos personajes. Primero Jesús, ¿verdad? Es un personaje, ¿verdad? Luego vemos que también están los escribas, los maestros de la ley. Entonces, ¿verdad? Aquí luego vemos a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vemos otro, ya van 3 personajes, ¿verdad? Luego vemos ahí que también hay demonios, porque ahí los demonios hablan. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Ya vemos otro personaje, ya son 4 personajes, ¿verdad? Entonces luego vemos que hay una multitud, porque dice que, y todos, dice, se asombraron. Entonces hay una multitud, la gente ahí en Capernaum, ¿verdad? Entonces, ahí ya vimos que 4 o 5 personajes. Entonces ustedes tienen que observar y identificar cuáles son los personajes. Yo no hice eso en esa anécdota que les cuento del Monte de la Transfiguración. Yo no hice eso. Yo no puse una lista de quiénes eran los personajes, por eso cometí ese error. ¿Verdad? Porque no hice ese listado, no observé correctamente, ¿verdad? No observé correctamente. Entonces, ahí puedo ver, ¿verdad? Está lo primero. Entonces, ¿qué vimos primero? Es observar, ¿verdad? Los personajes involucrados, ¿verdad? En el pasaje. Los personajes involucrados en el pasaje. Segundo, observe los eventos o resultados en el pasaje, ¿verdad? ¿Qué eventos? Regresemos al mismo texto. Si lo puedes tener ahí, puede buscar su Biblia en Marcos 1 del 21 al 28, ¿verdad? ¿Qué eventos hay? ¿Qué está sucediendo? Cuando hablamos de eventos o de resultados, estamos hablando de qué está contándonos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Aquí es mucho más fácil verlo. Aquí es fácil ver un evento, pero si ustedes leen un ejemplo, Primera de Corintios, tal vez no es tan fácil. Hay que investigar un poco más, pero es importante ver los eventos. ¿De qué está tratando aquí? Bueno, ¿qué evento podemos ver?
¿verdad? Hay algunos eventos que podemos observar aquí. Uno, pues Jesús está en su ministerio en Capernaum, ¿verdad? Ese es un evento. Jesús ya está en su ministerio. Jesús ya inició su ministerio, ¿verdad? Entonces, algo que vemos ahí. ¿Qué otro ministerio? ¿Qué otro evento importante hay? ¿Qué día es? ¿Qué día está ocurriendo esto? Un día de reposo, un día Ajá, sábado. el día sábado. Eso es un evento importante porque eso nos ayuda también a entender un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Entonces podemos ver que hay eventos. ¿Qué otro evento hubo? Pues una sanación, ¿verdad? Hubo una sanación, hubo enseñanza porque la gente se admira de la enseñanza, aunque no lo dice aquí qué enseñó Jesús, pero Jesús enseñó. ¿Y cuál es el resultado del pasaje? ¿Qué creen ustedes? Hay una pequeña conclusión que da Marcos de este pasaje. ¿Cuál será el resultado de lo que está pasando aquí? Que se difundió la fama sobre Jesús. Jesús se vuelve famoso. Ok, entonces ya anotamos todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que anotar esas observaciones, ¿verdad? Jesús se vuelve famoso. Jesús, tal cosa. Jesús enseñó. Jesús sanó, ¿verdad? Versículo 26. Entonces el espíritu inmundo, causándoles convulsiones, gritó y salió de él. Bueno, Jesús sanó a la persona. Versículo 26. Jesús se convirtió en alguien más famoso y su fama se extendió por toda la región. Versículo 28. Entonces tengo que detallarlo. No es que voy a predicar todo eso, eso lo verán después, eso lo decidirán ustedes después. Pero sí tenemos que observar todo. No se nos tiene, hemos de esforzarnos. Si se nos pasó algo fue porque no lo vimos, ¿verdad? Porque se nos fue, porque hicimos el intento, pero no por perezosos, ¿verdad? No por hacerlo a la carrera, sino porque se nos pasó, pero tenemos que hacerlo. Ok, ahora veamos verbos principales. ¿Qué otra cosa debemos de identificar? Los verbos, ¿verdad? Los verbos son esas palabras que indican una acción, ¿verdad? Hay una acción. Entonces, versículo 21, esto puede ser muchos, entonces, solo en el versículo 21, ¿qué verbos se encuentran? Entraron, Entraron, ajá, ese es un verbo. ¿Qué otro verbo hay? Enseñaba. Enseñaba, ¿ok? Entonces vemos dos verbos, ¿verdad? Vemos dos verbos importantes. Él entró y él enseñó, ¿verdad? A enseñar. Entonces, aquí hay dos verbos, ¿ok? Bueno, yo los voy a anotar. ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son entrar, los verbos son enseñar, que esos verbos me van a mostrar cuál es la acción de Jesús, qué es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Yo sé que a veces esta parte puede ser como no, tal vez no nos acordamos, ¿verdad? De nuestras clases de gramática, ¿verdad? Del colegio, de la escuela, pero a veces tenemos que regresar a ello, tenemos que ver un poquito de los verbos para más adelante. Ahorita lo importante es identificarlos, ¿verdad? Porque otra cosa importante de los verbos es identificar quién realiza la acción, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción, verdad? Porque aquí dice entraron, ¿no? Entonces, ¿quiénes entraron? ¿Verdad? O sea, entraron en Capernaum. ¿Quiénes? Está en plural, ¿verdad? ¿Quiénes serían? Pues yo me imagino, ¿verdad? Si leemos lo primero, puede ser Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Jesús y sus discípulos, ¿no? ¿Verdad? Pero ya más adelante dice que Jesús entró, ya es solo él, ¿verdad? Y luego dice a enseñar, está en singular. ¿Quién enseñaba? Jesús. Sus discípulos no enseñaban en ese momento, es Jesús. Pero bueno, para no agobiarlos, lo importante es identificar cuáles son los verbos, ¿ok? ¿Cuáles son los verbos principales? Eso es muy, muy importante. Número 4, identifique si hay palabras repetidas, ¿sí? ¿Y por qué? Eso pues podríamos nosotros tratar de analizarlo, pero hay una palabra importante aquí, tal vez, que se repite, ¿verdad? Yo lo veo 3 veces. Hay otra también que se repite, pero ¿qué palabras puede ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué palabras se repiten ahí?
Hay una palabra muy importante, ¿verdad? Que se repite, que está en verbo también. Es un verbo, ¿verdad? Pero se Enseñaba. repite. Enseñaban, correcto, enseñar. Vemos que está en el versículo 21, vemos que está en el versículo 22, luego vemos que está en el versículo 27. Esas son las que logro ver. Entonces, aquí hay, si se repite 3 veces en 8 versículos, esa palabra es importante, enseñar. ¿Por qué va a ser importante? Ustedes la tienen que anotar. ¿Por qué? Porque más adelante lo que vamos a hacer es estudiar esa palabra. ¿Verdad? Ahorita no, ahorita solo estamos observando. Solo es observación. Pero más adelante vamos a estudiar esa palabra. Entonces, ahorita solo están identificando esa palabra repetida. Identifique palabras claves, ¿verdad? Dentro de esas palabras repetidas, es muy probable que estén una palabra clave, ¿verdad? Y vemos aquí que enseñar es una palabra clave, pero a veces la palabra clave no se repite, pero es clave en la escritura, ¿verdad? Es muy clave en la escritura, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la palabra enseñar puede ser esa palabra clave y también esa palabra repetida. Hay otra palabra también importante que se repite, creo que por lo menos 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Entonces, Sinagoga. ¿perdón? Sinagoga. Sinagoga es una palabra, pero tal vez esa no es tan clave. Pero hay otra que se repite 2 veces, que veo yo 2 veces, que es una palabra clave. Doctrina, tal vez. Puede ser, pero también vemos una palabra que es autoridad. ¿Sí? Es una palabra clave porque en el versículo 22 dice, como quien, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y luego vemos más adelante en el versículo 27 dice, enseña de una manera nueva con autoridad. Entonces aquí vemos 2 palabras claves, enseñanza y autoridad. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con autoridad, ¿verdad? Con autoridad. Entonces, ¿qué? Aquí vemos, ¿por qué? ¿Por qué personas y aquí tratando de hacer un poco de aplicación, ¿verdad? ¿Por qué a veces hijos no hacen caso a sus papás, aunque sus papás les enseñan? Porque a veces no ven el ejemplo de sus papás. Entonces, no ven autoridad, ¿verdad? Él no tiene autoridad para decirme eso. Tal vez no se lo decimos, ¿verdad? Pero ese lo pensamos, ¿verdad? Este hermano me dice que por qué no llego a los servicios, a los cultos, pero él ni viene, ¿verdad? Entonces vemos que su enseñanza es buena, que el hermano me enseña a ir a la iglesia es bueno, pero no tiene autoridad. Entonces Jesús enseña con autoridad, ¿verdad? Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces ustedes deben de pensar, yo quiero ser una persona que enseñe con autoridad como lo hacía Jesús. Entonces vemos aquí 2 cosas ya, los verbos, las palabras repetidas y las palabras claves. Identifique las circunstancias especiales del pasaje. O sea, si hay alguna circunstancia, tal vez ahorita no tengo una en mente, pero pueden haber circunstancias que estén ahí en el pasaje o en los pasajes que nos pueden ayudar, ¿verdad? En este pasaje no veo una circunstancia como especial, como que sobresalga, pero en otros pasajes tal vez sí pueden existir. Un ejemplo, ustedes van a la tarea, yo les voy a dar una tarea sobre Filipenses que van a hacer. Y ahí hay una circunstancia especial, ¿verdad? Que ustedes van a identificar. Y es donde estaba Pablo. Él escribe la carta, pero la escribe desde una circunstancia especial. ¿Cuál es esa circunstancia? Ustedes la van a identificar con la observación. ¿Ok? ¿Hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Vale. Entonces, la siguiente es identificar un lenguaje figurado.
¿Alguien entiende qué es un lenguaje? No siempre hay lenguaje figurado, no siempre hay, pero ¿alguien entiende qué significa un lenguaje figurado? Sí, ¿Puedes explicar? pues a lo que yo entiendo y comprendo con lenguaje figurado es cuando en el texto se nos presenta, así como su nombre lo dice, o sea, lo ejemplifica con figuras Ujú. para que sea como que más comprensible o más entendible. Ajá, como Jesús dijo, yo soy ¿qué? La puerta. O sea, Jesús es una puerta, sí. No, ¿verdad? Es un lenguaje figurado, ¿verdad? Él es un lenguaje figurado. Él está dando una figura para que la gente entienda. Yo soy el pastor. O sea, Jesús es un pastor, anda cuidando ovejas ahí en el campo. No, ¿verdad? Es un lenguaje figurado. Entonces, y a ustedes en la misma tarea de Filipenses van a encontrar lenguaje figurado. Van a encontrar lenguaje figurado. Van a ver un ejemplo, van a encontrar una palabra que es ciudadanía. La está usando de una manera figurada. No está hablando de una ciudadanía real o política, sino de un lenguaje figurado. Entonces, ahí ustedes tienen que identificar. El lenguaje figurado significa que esto no es literal, ¿verdad? Como dijo la compañera, es una figura, ¿verdad? Es una figura, pero no es algo, ahí, como decimos, ¿verdad? Algo que está, que es así, ¿verdad? Que es así, que Jesús dijo esto y ya, no. O sea, es realmente una figura, ¿verdad? Es una figura. Solo está dando un ejemplo, ¿verdad? Y esto es importante. Y la última, que es observar relaciones lógicas del texto, significa divisiones dentro del texto, ¿verdad? Los textos tienen pequeñas divisiones, relaciones lógicas. Y vamos a ver eso más adelante. Eso nos va a ayudar más adelante a poder ver. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar primero los personajes involucrados. ¿Quiénes participan en la trama? ¿Verdad? ¿Quiénes están ahí? ¿Explícitamente o no? Porque algunos van a estar claramente, ¿verdad? Se van a ver claramente, otros no se van a ver con tanta claridad, pero ahí están. Entonces, hay que ver los personajes, hay que ver los eventos, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos? Los resultados del pasaje. Número 3, ¿cuáles son los verbos principales? ¿Por qué hablo de verbos principales? Porque pueden haber muchos verbos, pero algunos son principales, ¿verdad? Y yo tengo que identificarlos. Normalmente los verbos principales son los que tienen una relación con el protagonista de la acción. En este caso es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, cuando enseñaba, ¿no? Está aplicado a Jesús, entonces es un verbo principal, ¿verdad? Porque Él es el protagonista de esa acción. Las palabras repetidas, a veces hay, a veces no, pero ver qué palabras repetidas hay, identificar palabras claves, identificar circunstancias especiales, identificar lenguaje figurado, si lo hay, y más adelante veremos esto de las observaciones lógicas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? No. Ok, bueno, entonces eso es todo lo que hoy les quería enseñar y aquí les dejo la tarea. ¿Cuál es la tarea que van a realizar esta semana? Van a leer el libro de Filipenses. Quiero contarles que el próximo lunes no vamos a tener clase. Sí, el próximo lunes yo no voy a estar, entonces se me va a complicar que podamos tener la clase. Entonces tienen tiempo para poder leer Filipenses. Son 4 capítulos de Filipenses, entonces pueden leerlo no una vez, por favor. Intenten por lo menos leerlo 2 o más veces. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Que hagan 5 observaciones de cada capítulo de Filipenses. 5 observaciones de cada capítulo de Filipenses. Okay, les voy a decir cómo realizar esas observaciones, ¿verdad? Cómo poder hacer
esas observaciones. Les voy a decir, lo vamos a hacer. Vamos a buscar la pizarra. Okay, aquí está. Ok, ¿cómo vamos a hacer las observaciones? ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer así, de esta manera. ¿Verdad? Voy a ir a Filipenses. Voy a hacer una observación solo para darles una idea de cómo. ¿Alguien sabe quién escribió la carta a los filipenses? ¿Alguien sabe? Pablo. ¿Verdad? Pablo, ¿verdad? Ok, veamos una observación. Filipenses capítulo 1. Entonces yo pongo aquí Filipenses 1:1. Vamos a ver si esto lo puedo agrandar. Vamos a ver. Ok, pero espero que ahí vean mejor. Filipenses 1:1. ¿Qué dice Filipenses 1:1? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿Ok? Según vemos aquí, ¿quiénes escribieron la carta? Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Nosotros siempre decimos solo Pablo, ¿verdad? Pablo y Timoteo escriben a los filipenses. ¿Ok? Este es un ejemplo de una observación del versículo 1. Hay otra observación que puedo ver en el versículo 1. 1:1. Pablo se presenta o se presentan. Vamos a poner así. Se presentan como, ¿qué dice ahí? Siervos de Cristo. Que aquí puedo ver dos observaciones. En otras cartas, Pablo se presenta como apóstol. Aquí Pablo se presenta como siervo. Como siervo. ¿Sí pueden ver la pizarra? Está muy para la derecha. Muy para la derecha. Okay. Vamos a ver si. ¿Ahí ven mejor? Sí, se mira. Ok. Bueno, entonces aquí es un ejemplo de dos observaciones que yo hice del capítulo 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer 5 del capítulo 1. Pero así como está esto, ¿verdad? No, traten de, están observando, ¿verdad? Entonces siempre van a hablar así como los filipenses eran buena onda, ¿verdad? Los filipenses ayudaban a Pablo porque lo querían mucho, ¿verdad? Entonces estamos observando. Entonces van a ser 5 observaciones de cada capítulo. Significa que tienen que hacer 20 observaciones de la carta a los filipenses. Okay. Leen 2 veces o más, leen y luego hacen 5 observaciones de cada capítulo. Después de hacer esas observaciones, yo les voy a hacer, ustedes las hacen, las anotan, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer un documento, un formulario, ¿verdad? Bueno, si quieren, lo que pueden hacer es, lo escriben, ¿verdad? Y lo suben ahí al chat, ¿verdad? Lo suben ahí al chat, para no hacernos tantas bolas, ¿verdad? Y luego, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Es que hay una manera, es muy fácil, no necesitan solamente su teléfono, ¿verdad? Entonces, es un formulario de Google. Yo les hago el formulario y yo lo pongo ahí en el chat y ustedes llenan el formulario. Primero hacen sus observaciones, ¿verdad? En papel, en su computadora o en su cuadernito. Y ya cuando lo tengan listo, ya llenan el formulario. Entonces ahí va a aparecer pregunta número 1, observaciones del capítulo 1. Y ustedes ya ponen, versículo 1:1, Pablo y Timoteo escriben la carta.
versículo 1:1, Pablo se presenta como siervo de Dios. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las observaciones del capítulo 2? Y ahí las escriben. Entonces me es más fácil para revisarlas, ¿verdad? Y también para que no se traspapelen. Entonces no es complicado. Con su teléfono o con su computadora, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si se les complica, me dicen, mire, se me complica, profe, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Mi teléfono no jala, ok, me manda, entonces hasta me pueden mandar una foto de su cuaderno si quieren, ¿verdad? No hay ningún problema, pero intenten hacerlo en el formulario. Y después de eso, ustedes van a elegir un pasaje de Filipenses que les gustaría predicar, ¿ok? Entonces ustedes ya lo leyeron, ya hicieron las observaciones, ustedes van a decir, yo quiero predicar esto. ¿Sí? Yo quiero predicar esto. Entonces, no tiene que ser 1, 2 o 3 versículos, pero tampoco 10. Traten de que sea un párrafo, una sección. ¿Sí? Nuestras Biblias están, sobre todo ya las Biblias, ediciones un poquito más nuevas, marcan bien los párrafos. Y los párrafos nos muestran la sección. Entonces tú dices, ok, yo quiero predicar Filipenses y lo pones en el formulario. Yo voy a revisar el formulario y yo le voy a decir, mire, tal vez mejor solo predique tal cosa o solo use estos versículos, pero si no hago ninguna sugerencia, ahí estamos, ¿verdad? Pero no pueden elegir el pasaje sin antes hacer las lecturas y la observación, ¿ok? ¿Verdad? Porque si no, no lo vamos a hacer bien, ¿verdad? No lo vamos a hacer bien. Porque tal vez ustedes dicen, yo quiero ese de que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y es más, ese está prohibido si quieren. No, es broma. Si no, todos van a querer ese. Pero no, primero tienen que observar, ver hacer sus observaciones de cada capítulo y ahí es donde ustedes van a decir, esto me encantaría. Traten de pensar para que este no sea un trabajo en vano, no sea solo por esta clase, sino traten de pensar, esto podría ayudar a mi ministerio, no sé si tienen un ministerio, alguien que estén ayudando, tal vez tienen alguien que quieren evangelizar o alguien, un grupo que quieren apoyar, no sé, pero que no se queden ustedes, sino que diga, esto lo puedo utilizar ahí para la célula, no sé si tienen células, o lo puedo utilizar ahí para la reunión de jóvenes, o lo puedo utilizar para evangelizar, para que este trabajo pueda servir, ¿verdad? Para edificar a otros, ¿ok? ¿Alguna duda de las tareas? ¿No? Ok, bueno, entonces, eso es todo por hoy. Gracias por conectarse, ¿verdad? Gracias por conectarse. Espero que la clase pues, nos haya aclarado un poco, pero ya aquí empezamos las tareas, ¿verdad? Ya empezamos a hacer estos trabajos, estas tareas, y vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, en 15 días nos vemos, pero podemos estar comunicándonos por el chat, por el chat de WhatsApp, y ahí podemos estar platicando. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo, ahí podemos estar conversando y ahí podemos estar platicando. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Y qué bueno que podemos conectarnos. Grabé la clase por si algunos no pudieron estar. Entonces, ya mañana tal vez, yo ya les comparto la clase para que lo puedan tener quienes no pudieron conectarse el día de hoy, ¿verdad? Los que están también en el curso de Cristología, ahí les dejé un pequeño examen en el chat, ¿verdad? También es un formulario, ¿verdad? De Google, ¿verdad? Y lo contestan, no es nada difícil, más que pueden utilizar sus notas, pueden utilizar la presentación de la clase para poder, simplemente son exámenes que nos ayudan a repasar lo que se vio en la clase anterior, ¿verdad? Que Dios les bendiga, se cuidan bastante. Feliz noche, hermano. Se cuidan mucho. Feliz noche, hermano. Gracias, profe. Feliz noche. Un abrazo, que estén muy bien, se cuidan bastante.